Bueno, yo tengo que reconocer que la Universidad Diego Portales permite que ustedes tengan estas clases, porque hay otras universidades que no permiten tener estas clases de genitales, porque las omiten. No sé por qué, por un motivo, no sé por qué en realidad. Nunca he preguntado, pero ¿por qué? No hagan clases de genitales en odontología, no es necesario. Sí es necesario. ¿Por qué? Sí, es necesario. ¿Por qué? Ya voy a explicar por qué. Lo que pasa es que muchas de las enfermedades orales actuales, debido al cambio de las conductas sexuales, tienen que ver con infecciones cruzadas, que ocurren muchas veces en territorio genital y terminan en la cavidad oral. Y eso hace que cuando se estudia la patología, después tengan que hacer un análisis de enfermedades que normalmente se manifestaban a nivel genital, que ahora tienen manifestaciones orales. Bueno, la sífilis siempre ha tenido manifestación oral, pero el papiloma no necesariamente, el herpes tipo 2 tampoco. También tienen la gonorrea, entonces tienen manifestaciones orales de distintas infecciones que se daban antiguamente, o sea, eran ETS, pero solamente restringidas a la zona genital. Ahora las ETS tienen manifestaciones orales y no son pocas. Ya, aparato eréctil del clítoris. Lo más expuesto del clítoris es parte del cuerpo que está cubierto por el capuchón del clítoris y el glande del clítoris. Eso es lo visible o lo expuesto dentro del contexto de la vulva. Sin embargo, el clítoris tiene pilares y estos pilares son estas estructuras que se desprenden hacia el lateral, que van inferiormente aquí a la rama inferior del pubis y al isquion, que se denominan los cuerpos cavernosos del clítoris. Los cuerpos cavernosos del clítoris son responsables del aumento del flujo sanguíneo que tiene durante arousal. ¿Cómo se traduce eso? Arousal. Excitación. Durante la excitación. Esto que está acá es el bulbo del vestíbulo. Está en el fondo cubierto por la estructura de los labios pudendos mayores, y aquí están las glándulas vestibulares mayores. Eso es parte también de esta estructura. Los bulbos del vestíbulo también son parte, se consideran parte del clítoris. Estas estructuras están cubiertas por músculos. El músculo isquiocavernoso cubre a los cuerpos cavernosos del clítoris y el músculo bulbo esponjoso a los bulbos del vestíbulo. Por lo tanto, son estructuras que se pueden ejercitar dentro del contexto del fortalecimiento del piso pélvico. El músculo que está aquí, en esta diapo, tiene un orificio ahí en celeste, que es el orificio de la uretra, y este es el orificio vaginal. Este músculo que está acá, esto que está tapado por una cosa blanca, es el músculo transverso profundo con la membrana perineal. Esto que está acá tiene músculos que son más superficiales al transverso profundo. El músculo isquiocavernoso, el bulbo esponjoso y el transverso superficial son más superficiales respecto al músculo transverso profundo. ¿Sí? Al cuerpo cavernoso del clítoris. Los cubre y en el fondo, si ese músculo es más fuerte, puede facilitar la función eréctil que tienen los cuerpos cavernosos. Ahora, cuando hay parto vaginal, que es el parto natural, hay una maniobra quirúrgica que se denomina episotomía. La episotomía consta de realizar un corte aquí, a nivel del músculo bulbo esponjoso, para impedir que se rompa el piso pélvico y establezca una comunicación
entre la vagina y el ano. Eso es para prevenir que si hay una ruptura del piso pélvico se comunique la vagina con el ano. Hacen un corte oblicuo, una episiotomía lateral. No vamos a pasar vascularización. Lo que quiero mostrar acá es la presencia de nódulos linfáticos, que son aórticos y que van directamente al circuito de nódulos linfáticos profundos. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque en caso de que haya cáncer cervicuterino, miren las líneas azules. ¿Qué pasa con las líneas azules? ¿Hacia dónde van? Hacia los nódulos ilíacos externos e ilíacos internos. Estos nódulos linfáticos son muy profundos. Por lo tanto, es indispensable, en el caso del desarrollo de lesiones en el cuello uterino, que sean de diagnóstico temprano. Porque si llega a ser una lesión maligna y el diagnóstico es tardío, la metástasis ya es a nivel abdominal rápido. Entonces requiere un abordaje lo más precoz posible. Bueno, esta es la inervación, diga. Esta es la inervación cutánea. Ahí. Yo no sé si esto de la inervación es importante para ahora. Lo importante sí es que la inervación sensitiva de la mayor parte de la zona, ¿cómo dicen? Zona pudenda, dicen, es por el nervio pudendo. Eso es inervación sensitiva. Sin embargo, también está el nervio iliohipogástrico, el ilioinguinal y el genitofemoral, por ejemplo, que contribuyen a la inervación de este lugar. Y aquí están los nervios específicos. Miren, nervio pudendo, inerva al clítoris, a los labios menores, a los labios mayores, nervio pudendo. En cambio, el hilo inguinal, el genitofemoral, monte del pubis y la piel del arte. Hablemos de genitales masculinos. Última parte de la clase. Los genitales masculinos son en su mayoría de localización externa. Y lo que más se observa en ellos es la presencia del pene y el escroto. Eso es lo que más se ve en los genitales masculinos. Ahora, hablemos primero del escroto, que es una estructura que tiene algunas cosas interesantes. El escroto es la envoltura de los testículos. La palabra escroto en sí misma significa saco de piel. Por lo tanto, decir saco escrotal es redundante. Escroto significa saco de piel. Y el escroto envuelve a los testículos y tiene al menos 7 capas. Y estas capas son la más externa, que es la piel, seguida por una capa muscular muy discreta denominada músculo dartos, o capa muscular del dartos, que permite contraer la piel. La función del dartos es contraer la piel del escroto. Profundo al dartos vamos a tener una capa celular subcutánea. Tiene un poco de tejido adiposo, es muy delgada esta capa. Y después vienen 3 capas que debiesen entenderse como una sola cosa, pero que por descripción anatómica se dividieron. La fase espermática externa, el músculo cremaster y la fase espermática interna debiesen ser entendidos como parte de una misma cosa, porque el cremaster, en el fondo, al ser músculo, tiene fascia por su cara superficial y por su cara profunda. Por lo tanto, la fase espermática externa es la fascia más superficial del cremaster y la fase espermática interna es la fascia profunda del cremaster. O sea, son parte de una misma cosa. Y por último tenemos algo que se denomina ahí túnica vaginal, que es la número 7, que tiene 2 láminas, una lámina parietal que se pega a la fase espermática interna
y una lámina visceral que se pega al testículo, porque la túnica vaginal es un vestigio de peritoneo que se quedó acompañando al testículo. ¿Por qué lo digo? Porque los testículos se desarrollan intraabdominalmente y producto de movimientos propios del desarrollo, los testículos salen del abdomen y atraviesan el canal inguinal y quedan en el escroto. Por lo tanto, en ese trayecto arrastran parte de las paredes abdominales que en el fondo los mantenían encerrados. Entonces, acá tienen una imagen de lo que está ocurriendo acá. Esto es un testículo, esto es otro testículo y están descendiendo vía canal inguinal hacia el escroto durante los primeros meses de vida. Los testículos ahí están abandonando el abdomen para quedar alojados en el escroto. Sí, muy bien. Estas son las capas. ¿Ya? ¿Qué son las capas que dijimos? ¿Cómo eran? Digamos, la capa más externa es la piel. En segundo lugar, debiese estar aquí el dartos. Hay una capa muscular ahí que se llama dartos. ¿Para qué servía el dartos? Para contraer la piel del escroto. Yo no sé si ven una línea amarilla ahí, muy sutil, o blanca. Esa es la capa celular subcutánea. Y después viene la fase espermática externa, el músculo cremaster y la fase espermática interna. Ahora, ¿cuál es la función del cremaster? Yo no les dije. El dartos servía ¿para qué? Para contraer la piel del escroto, y el cremaster sirve para elevar el testículo. Se contrae y lo eleva, lo lleva hacia el canal inguinal. Lo eleva y lo lleva hacia el canal inguinal para ofrecerle protección mecánica frente a potenciales injurias. De hecho, si hay una injuria, tiende a elevarse el testículo. Después de la fase espermática interna tenemos la túnica vaginal, y aquí tenemos la vaginal parietal. Esto es la vaginal parietal. Y después está la vaginal visceral, está pegadita al testículo. Hay una capa adicional más, pero en el fondo es parte del testículo, que se llama túnica albuginea, que en el fondo lo tarica y lo mantiene unido. Aquí está lo mismo. A ver, veamos si es que no murió, es que mi tableta estaba muriendo, así que la apagué momentáneamente. Vamos a hacer los rótulos de las capas aquí. O voy a hacer esta aquí. Es la última clase de morfo. ¿Están felices? Gracias, no se molesta. Piel. Piel, esa es la piel. Número 2. ¿Quién viene después? El dartos. ¿Quién está tabicando el escroto? Miren. ¿Quién está formando ese septo? El dartos. Muy bien. Después viene aquí una línea muy delgadita. Es una capa celular. Capa celular subcutánea. ¿Dónde está el punto? Subcutánea. ¿Qué venía después? La fase espermática externa, que es la fascia del cremaster. Fascia espermática externa. Después venía las fibras del cremaster, ahí el músculo cremaster. Ya. Tip. El cremaster son fibras del músculo oblicuo interno. El músculo cremaster es una dependencia del músculo oblicuo interno del abdomen. Por lo tanto, si seguimos hacia donde está el oblicuo interno, entendemos que si se contrae, eleva el testículo. Lo va a traccionar hacia arriba y con un componente oblicuo hacia la lateral. Acá tenemos la fascia espermática interna. Y en lila
Yo no sé si se dan cuenta que el lila tiene una versión ahí y una versión acá, ¿cierto? ¿Se nota, no? Hay dos lilas. ¿Sí o no? Esa es túnica vaginal. Vaginal, pero a una le voy a poner una P y a la otra le voy a poner una V. Porque una va hacia la pared, va a estar pegadita a la fase espermática interna, y la otra va a estar pegadita al testículo y al epidídimo, a la túnica albugínea y al epidídimo. La túnica albugínea acá es la cosa gris, la línea gris. Entonces ahí le voy a poner la cosa gris al que no debiese ser gris, porque ¿sabes lo que significa albo? Significa blanco. La túnica albugínea es de color blanca, es blanquecina. Albo es blanco. ¿Pero aquí lo pintaron? Gris. ¿Cuál es el equipo albo? Aquí en Chile. El equipo albo es Wanderers. No, es Colo Colo. Es el equipo albo, ¿o no? La segunda camiseta de lauda italiana. Eso que está ahí el epidídimo. Por lo tanto, miren, la túnica albugínea tabica internamente al testículo. Importante, esto que está aquí es el epidídimo, tiene una cabeza y una cola. Esto es testículo con su túnica albugínea. Miren cómo tabica la albugínea al testículo. Todo esto que está aquí son conductos seminíferos. Conductos seminíferos. Y esto que está acá es el epidídimo, y estos son conductos eferentes. Entonces los espermios viajan de aquí, de estos conductos seminíferos, a través de los conductos eferentes, hacia la cabeza del epidídimo, hacia el cuerpo y la cola, hacia esta estructura que se llama conducto deferente, y se van a ir por el cordón espermático hacia adentro del abdomen. Ahora, hay algo que yo creo que ustedes saben, y es la razón por qué los testículos están fuera del abdomen. ¿Por qué están fuera del abdomen? Porque funcionan a un par de grados de temperatura menos que el resto de las estructuras del cuerpo. Sus enzimas funcionan a una temperatura diferente. Aquí están los conductos eferentes, la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, y aquí el conducto deferente, por donde van a ir hacia el abdomen, y van a dar una vuelta por detrás de la vejiga, hacia posterior inferior de la vejiga, para unirse a través de una dilatación. El conducto deferente se dilata, genera una estructura que se denomina ampolla deferencial, y se une a las vesículas seminales. Ahora, vamos a ver una imagen desde posterior. Esta. Entonces, esto que está aquí es el conducto deferente, marquémoslo. Eso que está ahí, conducto deferente, y acá tienen la ampolla deferencial. Esa dilatación es la ampolla del conducto deferente. Esa ampolla se va a unir a esto que es la vesícula seminal. Voy a poner una V y una S. La vesícula seminal. Vesícula o glándula seminal. Aparece con el nombre de vesícula, pero igual tiene función glandular. Es capaz de sintetizar y liberar fluidos que se suman a los fluidos que vienen vía conducto deferente para llegar a la próstata a través de un conducto único. Entonces, el conducto deferente, a través de su ampolla deferencial, más la vesícula seminal, que tienen cada uno un conducto único, se reúnen en otro conducto. Entonces, aquí se van a formar un conducto por lado, que se denominan conductos eyaculadores. Y esos conductos eyaculadores ingresan y atraviesan la próstata para llegar a la uretra prostática. Esto que está aquí. Esto es un conducto eyaculador, miren. Eso que estoy rayando ahí es un conducto eyaculador. Y eso se abre en la uretra prostática.
en los orificios de los conductos eyaculadores. Aquí arriba del conducto eyaculador hay una pequeña depresión. Eso que está ahí. ¿Lo ven o no? Lo voy a poner ahí, utrículo. Es el utrículo prostático. El utrículo prostático es el vestigio de útero que quedó en el sexo masculino. Eso es lo de útero que hay en el sexo masculino. Es poquito, chiquitito. El utrículo prostático es muy pequeño. Ahí está, miren. Eso que está ahí es el utrículo prostático. Y estos hoyitos que están acá al lado son los orificios de los conductos eyaculadores. Todo esto es uretra prostática. La próstata también tiene orificios que contribuyen a complementar el fluido seminal para formar semen, obviamente. Y esto que está acá son las glándulas bulbouretrales responsables del fluido preseminal, que en el fondo están liberando su contenido ahí a nivel de la uretra, del bulbo de la uretra. Entonces ya se nota algo. La uretra masculina es más larga que la uretra femenina. Y la uretra femenina, que mide aproximadamente 4 centímetros, es rectilínea. No tiene curvaturas. La uretra masculina tiene curvaturas. Miren, el pene en reposo tiene una orientación hacia inferior. Por lo tanto, la uretra tiene aquí una curvatura y aquí tiene otra curvatura. Cada curvatura implica un desafío biomecánico para la colonización bacteriana. La uretra masculina mide aproximadamente 18 centímetros de longitud versus 4 centímetros. La diferencia es muy grande. Por lo tanto, esto modifica de forma significativa la prevalencia de infecciones urinarias, cistitis al menos, entre sexo masculino versus sexo femenino. De hecho, es tanto así que en relación a la uretra masculina, antes de llegar al glande, o en el glande mismo, se genera una dilatación de la uretra que se denomina fosa navicular, ahí adentro del orificio externo de la uretra. Inmediatamente profundo al orificio externo de la uretra está la fosa navicular, y esa dilatación por geometría dificulta el avance de las bacterias hacia la uretra. Por lo tanto, tiene esa connotación. Voy a hacer otra pregunta, por un tema conductual cultural. ¿Quién entiende cuál de los sexos tiende a aguantar más ir a orinar? ¿Femenino o masculino? ¿Quiénes se aguantan más para ir al baño? ¿Femenino o masculino? Los hombres, seguro. Y es el público. Por un tema cultural. El hombre se está urgido o con problemas en cualquier lado. De hecho, díganme que levantó una manito. Por un tema cultural. ¿No? Por un tema cultural en general, el sexo femenino tiende a ser más Yo todos los días. pudoroso con el acto de Los hombres tampoco orinar. deberían hacer General. No deberían hacer nada. Pedida, El otro día vi Oye, afuera. a veces uno ve hombres Oye, orinando se en la ve el calle, tipo que está haciendo o en la una carretera, pared. o al lado de Era un las poste, 12 de la tarde. o en cualquier lado. Otro ¿no? se me pilla ahí Cualquier en lado. la calle. Uno no ve eso en el sexo femenino. ¿Por qué se indica esto? Ya, pero son excepciones. Yo no he visto eso. Ya, ¿qué tiene que ver eso con la infección urinaria? Quería decir que el tío. Lo siguiente. Orinar elimina las bacterias de la uretra.
Por lo tanto, si se orinan más veces, si hay más instancias de orinar, es más probable eliminar las bacterias de la uretra. Cuando hay cistitis, ¿qué es lo que pasa cuando hay cistitis? Van al baño más veces. ¿Por qué? Porque el sistema busca que haya más eliminación mecánica de lo que está ocurriendo ahí, que normalmente son bacterias, para eliminarla más rápido, para impedir que lleguen a los riñones, que ahí es donde se complica. Cuando la infección urinaria compromete la vejiga, a través de la vejiga sube a los riñones, a los uretres, y los uretres a los riñones, y se convierte en una piel. Ahí ya es más complejo. Por lo tanto, orinar es bueno, para efectos de prevenir la cistitis. Esto es un corte transversal de pene. Esto que está acá es un cuerpo cavernoso, esto es otro cuerpo cavernoso, aquí un cuerpo cavernoso, otro cuerpo cavernoso, y eso es la uretra esponjosa. 3 unidades. Y están envueltas, ¿ven esa lámina blanquecina? Esa lámina blanquecina es la fascia profunda del pene. Y por periféricamente hay el tejido adiposo subcutáneo, piel, y hay venas superficiales, y hay venas profundas del pene. Esto tiene una implicancia biomecánica súper interesante. El pene, para poder ser funcional en el momento del coito, debe estar erecto. Pero para que pueda realizarse ese proceso fisiológico, tiene que haber un aumento de perfusión vascular desde estas arterias que están en el centro de los cuerpos cavernosos, que son ramas de la arteria pudenda, y la sangre debe ingresar a los cuerpos cavernosos. Para que ingrese la sangre ahí, el fenómeno vascular que ocurre depende del sistema parasimpático, dependiente de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico es importantísimo para que la permeabilidad vascular cambie y la sangre pueda salir de esta arteria e inundar las cavidades de los cuerpos cavernosos. Nítrico. Nítrico. ¿Qué sistema es importante ahí? El parasimpático. Parasimpático brutal. Ya. Si estos cuerpos cavernosos se empiezan a llenar de sangre, ¿qué va a pasar con esa vena que está ahí? Con la vena dorsal profunda del pene. ¿Qué va a pasar con la vena dorsal profunda del pene? Si los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, va a colapsar. Porque, ¿qué hacen las venas? ¿Traen sangre o la sacan? La sacan. Por lo tanto, si esto aumenta de tamaño, esa vena que está ahí va a colapsar y no va a poder sacar sangre del territorio que está envuelto por la fascia profunda. Si no puede salir la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular más y más y más y más. Y el pene va a entrar en este proceso denominado erección, que es sustentado mecánicamente por los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso también se llena de sangre, pero no es capaz de mantener la erección. La erección se mantiene gracias a los cuerpos cavernosos. Por lo tanto, entra en un loop de feedback positivo. Mientras más sangre entra, menos puede salir y más erección hay. 2 circuitos venosos, venas dorsales profundas, venas dorsales superficiales. Las dorsales superficiales se pueden ver a través de la piel, las profundas no. Y lo otro que hay es que hay una diferencia sustancial
entre el pene humano y el pene del resto de los mamíferos. Porque hay mamíferos que tienen hueso peneano. La especie humana no tiene hueso peneano. Los perros tienen hueso peneano. Tienen un hueso al interior del pene. Por lo tanto, en ellos, en los perritos, puede haber fractura de hueso peneano. En el caso de los animales se puede fracturar el hueso peneano. En el caso de los seres humanos no se puede fracturar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una lesión que se parece a una fractura? Porque yo lo he leído en el diario. He leído eso, como esas noticias, le fracturó el pene. Y digo, pero ¿cómo? Si el pene humano no tiene hueso, ¿cómo le fractura el pene? ¿Lo han leído alguna vez una noticia así? Yo lo he leído varias veces. Y ahí hay un poco de ignorancia. ¿Qué es lo que pasa en esas mal llamadas fracturas peneanas? Pueden pasar dos cosas. Y las dos son malas. Las dos son malas. Una, se puede romper la fascia profunda del pene. Se dobla el pene y se rompe la fascia profunda. Y esa ruptura de fascia profunda puede ir acompañada de ruptura de los cuerpos cavernosos. Y los cuerpos cavernosos son estructuras fibrosas, por lo tanto cicatrizan. ¿Ya? No hay una remodelación perfecta. Entonces, cuando eso ocurre, eventualmente quedan secuelas después, si es que no se tratan bien. Porque esto no va a cicatrizar perfectamente si no hay un cuidado en el proceso. ¿Ya? No nos falla la elección. O sea, depende del daño en realidad. Si el daño es total y catastrófico, puede ser que quede dañado para el futuro. No. Eso es otra cosa. Ya vamos a estar aquí. No, esto es en erección, el pene se dobla y se rompe la fascia profunda y se rompe un cuerpo cavernoso. Pero el daño es interno. No es visible externamente. Se puede generar un hematoma profundo que hay que resolver quirúrgicamente y normalmente puede terminar en urgencias esa persona, porque la cantidad de sangre acá es importante. Segundo, miren, este es el músculo transverso profundo del perineo y aquí hay un solo orificio. En el transverso profundo del perineo masculino hay un solo orificio. En el femenino hay dos. Aquí hay uno nomás. Ya, esto es lo que les decía. La estructura que mantiene la erección son los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso sin capaz, y esto es el glande con la corona del glande, y el frenillo es lo que une a la corona del glande con el prepucio. El prepucio es una extensión de piel que cubre al pene, al glande específicamente. Esto es la corona del glande y proximalmente se genera un surco que se denomina surco balano-prepucial. Este surco que está acá se denomina surco balano-prepucial y esto es el frenillo del pene. Eso se puede desgarrar también. Pero ¿se puede desgarrar? Sí, se puede desgarrar. Obviamente en alguna actividad brusca. Surco balano-prepucial. Balano. Eso es lo que une. Con B de barco. Balano. Eso es lo que Como banana. Ya, pero es que esto no es por banana. Lo que pasa es que glande, la palabra glande significa bellota. La palabra glande significa bellota. Y el prefijo balano también es referido a bellota. Bellota es un fruto seco, ¿cierto? Las bellotas son frutos secos. Ahora, ¿por qué es importante esto? A ver, el surco, el prepucio en sí aporta sensibilidad al pene. Aproximadamente un 20% de la sensibilidad del pene está dada por el prepucio. Pero hay religiones que impulsan la circuncisión. La circuncisión es la eliminación quirúrgica del prepucio. Se elimina toda la piel que cubre al glande
y en esos casos se observa un cambio histológico en la superficie del glande, que adquieren una adaptación epitelial. En condiciones normales esto es una mucosa con un epitelio plano, simple, o con no tantos estratos, plano estratificado en realidad, perdón, plano estratificado. Pero en un circunciso esa estratificación aumenta y además la inervación sensitiva del pene disminuye, pierden sensibilidad porque ya no tienen prepucio. Entonces tienen de un 15 a un 20% menos sensibilidad en esta área, debido a esa cirugía que implica una mutilación genital. Y bueno, hay por otra cosa más. En general, se indica también por medidas higiénicas en ciertas culturas. Se indica por medidas higiénicas. Disminuye la cantidad de carga viral en un macho. Los hombres, los machos, son portadores asintomáticos del virus papiloma. Un macho humano puede tener virus papiloma y no le pasa nada. Porque su sistema inmune y su adaptación ahí es para que tolere injurias del medio externo. La presencia de prepucio aumenta la carga viral en el caso de los que son portadores. Por lo tanto, no tener prepucio disminuye la carga viral, pero también disminuye la sensibilidad y genera cambios epiteliales en la zona. Tampoco es garantía de que no tenga nada, pero disminuye importantemente la posibilidad de que contraiga. No absolutamente, pero disminuye la carga. Y eso es la última diapo. Ahora sí, ¿hay dudas? ¿No? Ya, hasta aquí esto es la última solución. En cama me dijeron que no. ¿Ah?